El eco de nuestras risas llenaba el vestíbulo del antiguo hotel mientras ingresábamos, ansiosos por un fin de semana de diversión y desconexión. Éramos un grupo de 5 amigos, Juan, Sofía, Carlos, Laura, Marta y yo, decididos a escapar del bullicio de la ciudad y adentrarnos en la tranquilidad de un lugar apartado. Sin embargo, lo que nos esperaba en aquel hotel sería todo menos pacífico. Al entrar, nos recibió una mezcla de olor a humedad y a madera vieja, típica de los lugares abandonados que intentan recuperarse. A pesar de eso, nos dejamos llevar por la emoción del momento y nos dirigimos a la recepción para hacer el check-in. El recepcionista, un hombre mayor con una mirada inquietante, nos entregó las llaves de nuestras habitaciones con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Recuerdo haber sentido un escalofrío recorrer mi espalda en ese momento, pero lo atribuí a los nervios de estar en un lugar desconocido. Las habitaciones eran amplias y acogedoras, pero conforme caía la noche, comenzamos a notar cosas extrañas. Golpes en las paredes, puertas que se cerraban solas y sombras que parecían moverse por los pasillos. Al principio, tratamos de restarle importancia, achacándolo a nuestra imaginación o al estado antiguo del edificio. Pero conforme pasaban las horas, los sucesos se volvían más frecuentes y más perturbadores. En una ocasión, mientras estábamos reunidos en la sala de estar, una ráfaga de viento helado nos envolvió sin que ninguna ventana estuviera abierta. En otra, escuchamos pasos arrastrándose por el pasillo, pero al salir a investigar, no encontramos a nadie. El ambiente se volvía cada vez más cargado, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Carlos fue el primero en mencionar la posibilidad de que el hotel estuviera embrujado. Al principio, todos lo tomamos a broma, pero a medida que los sucesos extraños se intensificaban, esa idea se fue apoderando de nuestras mentes. Decidimos pasar la noche juntos en una misma habitación, pensando que estar acompañados nos daría más seguridad. Sin embargo, la sensación de malestar no desapareció. Al contrario, parecía que cada vez se hacía más palpable, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para mostrarse. Fue en mitad de la noche cuando ocurrió el evento que nos dejó paralizados de miedo. Un ruido estridente nos despertó de golpe, y al encender la luz, descubrimos que la puerta de la habitación estaba cerrada con llave desde afuera. Intentamos abrir desesperadamente, gritando pidiendo ayuda, pero nadie respondía. El ambiente se llenó de un silencio opresivo, roto solo por nuestros latidos acelerados y nuestra respiración entrecortada. Entonces, comenzamos a escuchar susurros, voces que parecían provenir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Palabras ininteligibles que resonaban en nuestros oídos como un eco macabro. Fue entonces cuando vi la figura, apenas perceptible al principio, que se materializaba en la oscuridad de la habitación. Una sombra oscura y temblorosa, con ojos que brillaban con un fulgor maligno. Grité, tratando de apartar la mirada, pero era como si estuviera hipnotizada por aquel ser. El pánico se apoderó de nosotros mientras la figura se acercaba lentamente, arrastrando sus pies con un sonido siniestro. Fue Juan quien logró romper el hechizo, lanzando un objeto contundente hacia la sombra, que desapareció en un instante dejando tras de sí un eco de risas malévolas. Pasamos el resto de la noche en vela, temblando de miedo y con la certeza de que algo oscuro habitaba aquel hotel. Al amanecer, salimos corriendo sin mirar atrás, dejando atrás nuestras pertenencias y el recuerdo de aquella experiencia aterradora. Nunca volvimos a hablar de lo que sucedió aquella noche en el hotel, pero sé que ninguno de nosotros lo olvidará jamás. La sombra acechante, los susurros en la oscuridad, la sensación de ser observados por ojos invisibles, todo eso sigue atormentándonos en nuestros sueños, recordándonos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que nunca deberíamos haber descubierto. El gran hotel se erguía majestuoso en medio de la campiña, una reliquia del pasado que parecía haber sido tallada en la misma piedra que la historia misma. Sara, cansada del ajetreo y el estrés de la vida urbana, había decidido tomar unas vacaciones y buscar refugio en la tranquilidad aparente de este lugar. El sol se ponía lentamente en el horizonte cuando llegó al hotel.
Un portero silencioso le recibió en la entrada, tomando su equipaje con una reverencia sombría antes de guiarla por el largo pasillo iluminado por tenues lámparas de araña. Cada paso que daba resonaba en el silencio del lugar, aumentando su sentido de intranquilidad. Finalmente, llegaron a la puerta de la habitación 314. El portero le entregó la llave con un gesto formal antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Sara titubeó antes de abrir la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda cuando el metal chirrió al ceder. La habitación estaba envuelta en sombras, solo un rayo de luz filtrándose por las cortinas pesadas. Sara encendió las luces y se encontró con una escena digna de una época pasada: muebles antiguos cubiertos de polvo, un gran espejo con marco dorado y una cama con dosel que parecía sacada de un cuento de hadas. Mientras desempacaba, Sara intentaba ignorar la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar. Los ruidos extraños que resonaban en el pasillo se filtraban a través de las paredes, como susurros de voces olvidadas por el tiempo. Trató de convencerse a sí misma de que eran solo los sonidos normales de un hotel antiguo, pero su mente se resistía a aceptar esa explicación. La noche avanzaba y los ruidos se intensificaban. Pasos arrastrados, susurros inquietantes que parecían acercarse a su puerta, todo contribuyó a alimentar el creciente sentido de malestar de Sara. Finalmente, no pudo soportarlo más. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, decidió enfrentar lo que sea que acechaba en las sombras del hotel. Cautelosamente, abrió la puerta y se aventuró al pasillo oscuro. La débil luz de las lámparas apenas iluminaba el camino, arrojando sombras retorcidas en las paredes. Los susurros parecían guiarla, atrayéndola hacia lo desconocido. Llegó a la habitación 313 y llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Con un suspiro nervioso, giró el pomo y empujó la puerta entreabierta. La habitación estaba desierta, excepto por la ventana abierta que dejaba entrar una brisa fría de la noche. Sara se estremeció y cerró la ventana de golpe, sintiendo como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidida a encontrar respuestas, siguió los susurros y los pasos hasta la gran escalera del hotel. La madera crujía bajo sus pies mientras ascendía, su corazón martilleando en su pecho con cada paso. Una vez en el piso superior, una figura oscura se desvaneció en la oscuridad, tentándola a seguir más allá del umbral de lo conocido. El salón de baile se abrió ante ella, una vasta extensión de espacio vacío y silencioso. Candelabros polvorientos colgaban del techo, arrojando sombras fantasmagóricas en las paredes. En el centro de la habitación, la figura oscura se materializó, una presencia ominosa que parecía estar esperando su llegada. Sara avanzó con cautela, su respiración entrecortada en la quietud de la habitación. Cuando la figura se volvió hacia ella, su rostro estaba deformado por una expresión de angustia y sufrimiento. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre ella con una ferocidad sobrenatural. Con un grito ahogado, Sara huyó del salón de baile y se encerró en su habitación, temblando de terror mientras se aferraba a la puerta cerrada con llave. El resto de la noche se desvaneció en un torbellino de pesadillas y susurros inquietantes que parecían provenir de las paredes mismas. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró a través de las cortinas, Sara sabía que no podía quedarse un minuto más en ese lugar maldito. Con el corazón en la garganta, abandonó el hotel, sintiendo los ojos invisibles de la mujer fantasmal la seguían hasta que estuvo fuera de sus dominios. Desde entonces, Sara nunca volvió a mencionar su estancia en el gran hotel. Pero en las noches oscuras, cuando el viento susurraba a través de los árboles, aún podía sentir la presencia de la mujer fantasmal acechando en las sombras, esperando su próxima víctima. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo mientras mi coche recorría el camino serpenteante que conducía al Hotel Cresta de Sombra. Había decidido hacer una escapada de fin de semana para relajarme, alejarme del estrés de la vida cotidiana y sumergirme en la tranquilidad que ofrecía el paisaje rural. Este hotel, situado en las afueras de la ciudad, prometía ser el refugio perfecto. Al llegar, fui recibido por un portero de semblante serio que tomó mi equipaje con un gesto formal.
Sus ojos parecían contener un secreto que no estaba dispuesto a revelar. Me acompañó hasta mi habitación, mientras el crepúsculo envolvía el paisaje en tonos de sombra y misterio. La habitación en la que me alojaría era acogedora, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo desde el primer momento. El silencio del lugar era opresivo, como si estuviera cargado con el peso de una historia sin contar. Sin embargo, decidí no prestarle demasiada atención y me dispuse a relajarme. Pero la tranquilidad no duró mucho. Durante la noche, los pasos en el pasillo resonaban como ecos de un tiempo olvidado, las puertas se abrían y cerraban con un chirrido ominoso, como si fueran portales hacia lo desconocido. Y lo que más me perturbaba era la sensación constante de que alguien o algo me observaba, oculto en las sombras. Una noche, desperté sobresaltado por una extraña presencia en la habitación. Abrí los ojos y me encontré con una figura oscura parada al pie de mi cama. Sus ojos brillaban con una luz fantasmagórica, fijos en mí con una intensidad que heló mi sangre en las venas. Intenté gritar, pero mi voz se negaba a salir, atrapada en mi garganta como un susurro ahogado. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándome temblando en la oscuridad de la habitación. Aterrorizado, decidí que no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Me vestí a toda prisa y me dirigí a la recepción para hacer el check-out. Mientras esperaba mi turno, la curiosidad y el miedo me llevaron a preguntar al recepcionista si había habido incidentes extraños en el hotel. Su rostro palideció al instante, como si hubiera visto un fantasma él mismo. Con voz temblorosa, el recepcionista me confesó la verdad escalofriante: el hotel estaba construido sobre las ruinas de un antiguo cementerio. Durante siglos, había sido el lugar de descanso final de generaciones de almas perdidas. Muchos huéspedes, según él, habían reportado experiencias sobrenaturales durante su estancia en el lugar, desde apariciones fantasmales hasta susurros inquietantes en las noches silenciosas. Quedé petrificado por sus palabras, una revelación que confirmaba mis peores temores. Desde entonces, he sido mucho más cauteloso al elegir hoteles para alojarme. Antes de hacer una reserva, investigo a fondo la historia del lugar para asegurarme de que no esté construido sobre terrenos embrujados o asociados con eventos oscuros del pasado. Aunque intento olvidar aquella espeluznante experiencia, el recuerdo de aquella presencia sigue persiguiéndome en mis pesadillas, como una sombra que se niega a desaparecer en la luz del día. Nunca olvidaré aquella noche en el Hotel Cresta de Sombra, ni la sensación de terror que me invadió cuando me enfrenté a lo desconocido en la oscuridad de mi habitación. Hace ya unos años, me vi inmerso en una experiencia que aún hoy me provoca escalofríos al recordarla. Era una noche singularmente tenebrosa y turbulenta, y allí me encontraba, solo en una de las habitaciones de un antiguo y lúgubre hotel, situado en el corazón de la ciudad. El lugar, con sus paredes que parecían susurrar secretos ancestrales, irradiaba una atmósfera inquietante que calaba hasta lo más profundo de mi ser. Cada crujido del suelo resonaba como un eco de voces olvidadas, y las sombras proyectadas por la débil luz de la lámpara adoptaban formas desconcertantes que alimentaban mi inquietud. Me sentía como un intruso en un reino de oscuridad y misterio, donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera perturbadora. En medio de esa noche cargada de presagios sombríos, no podía evitar sentir que algo acechaba en la penumbra, aguardando su momento para manifestarse en todo su horror. A medida que avanzaba la noche, una sensación de inquietud se apoderaba cada vez más de mí. Los ruidos inexplicables que resonaban en la habitación parecían susurros de un tiempo olvidado, como si las paredes mismas estuvieran imbuidas de la memoria de aquellos que habían habitado el lugar en el pasado. Cada crujido, cada suspiro, resonaba en mi mente con una intensidad sobrecogedora, como si fueran los ecos de vidas pasadas clamando por ser escuchados. Los susurros se mezclaban con el sonido del viento que golpeaba las ventanas con fuerza, creando una sinfonía macabra que helaba la sangre en mis venas. En ese momento, me pareció percibir sombras danzantes en los rincones más oscuros de la habitación, figuras etéreas que se desvanecían al intentar enfocar mi mirada en ellas. Una sensación de opresión me envolvía,
como si estuviera siendo observado por ojos invisibles que conocían cada uno de mis pensamientos más íntimos. Era como si el propio hotel estuviera vivo, respirando a su propio ritmo y tejiendo una red de intriga y terror a su alrededor. A pesar de mi creciente sensación de inquietud, intenté desesperadamente mantener la calma y conciliar el sueño. Sin embargo, fue en ese preciso momento cuando la oscuridad cobró vida propia, manifestándose en la forma de una sombra indistinta que emergió de las profundidades del cuarto. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver su forma indefinida, como si estuviera compuesta de pura oscuridad y malevolencia. Sus movimientos eran fluidos y sigilosos, como si estuviera planeando su próximo movimiento con malévola deliberación. El corazón me martilleaba en el pecho con una fuerza descomunal, como si intentara escapar de su prisión de carne y hueso. En ese momento, me invadió un miedo irracional, una sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir y que yo era impotente para detenerlo. Con un horror paralizante, contemplé cómo la sombra se acercaba lentamente a mi cama, revelando un rostro pálido y desfigurado que me dejó sin aliento. Sus rasgos eran vagamente humanos, pero distorsionados por una malevolencia que no podía comprender. Los ojos vacíos parecían contener el abismo mismo, atrapando mi mirada en un remolino de oscuridad infinita. Un grito de terror se quedó atrapado en mi garganta, sofocado por el miedo que me envolvía como una manta de plomo. Traté de apartar la mirada, de negar la realidad de lo que estaba viendo, pero era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La sombra emanaba una presencia maligna que llenaba la habitación con una opresión palpable, como si estuviera alimentándose de mi propia angustia y terror. Con un esfuerzo titánico, intenté apartarme de la pesadilla que se desplegaba ante mis ojos, pero mis músculos se negaban a obedecerme. Un pánico paralizante me envolvía, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Cada intento de moverme era respondido con una sensación de opresión aún mayor, como si algo invisible me sujetara con garras de hierro. La sombra se deslizaba hacia mí con una lentitud tortuosa, sus ojos vacíos fijos en los míos con una intensidad que me perforaba hasta el alma. En ese momento, me di cuenta de que estaba indefenso ante el poder sobrenatural que se cernía sobre mí, una marioneta en manos de fuerzas que trascendían mi comprensión. Con el amanecer llegó una revelación perturbadora, arrojando luz sobre los oscuros secretos que yacían ocultos en las entrañas del hotel. Descubrí que el lugar estaba impregnado de una historia macabra, una historia de tragedia y muerte que se remontaba a siglos atrás. Los muros del edificio eran testigos silenciosos de horrores inimaginables, presencias que vagaban por los pasillos en busca de redención o venganza. Me di cuenta de que no había sido el único en experimentar los fenómenos inexplicables que habían acechado en la noche, sino que muchos otros habían sido arrastrados al abismo del terror que yacía bajo la superficie del hotel. Las sombras del pasado se alzaban para reclamar su tributo, atrapando a los desprevenidos en un torbellino de pesadillas y desesperación. Desde aquella noche fatídica, nunca he vuelto a poner un pie en ese hotel maldito, pero las imágenes de lo que presencié continúan atormentándome en mis pesadillas más oscuras. El terror que experimenté en ese oscuro y misterioso lugar dejó una marca imborrable en mi alma, recordándome que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión y que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos en las sombras del pasado. Cada crujido del suelo, cada susurro en la oscuridad, me devuelve a aquella noche de horror, recordándome que la línea entre la realidad y la pesadilla es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Y aunque trato de convencerme de que fue solo un sueño, una parte de mí sabe que la verdad es mucho más aterradora que cualquier ficción que mi mente pueda concebir. Hola, buenas tardes a todos. Hoy quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años en un hotel abandonado y hasta el día de hoy me estremezco al recordarlo. Aquella tarde, el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos mientras me disponía a narrarles la experiencia que aún atormenta mis pensamientos. Fue hace ya varios años, pero las imágenes y sensaciones permanecen frescas en mi memoria como si el tiempo no hubiera pasado. El lugar de los hechos, un hotel abandonado, cuyo nombre y ubicación exacta prefiero mantener en el anonimato, por el bienestar de quienes no deseen tentar al destino.
Desde entonces, cada vez que me sumerjo en los recuerdos de esa noche, un escalofrío recorre mi espalda y la piel se eriza, recordándome que el terror puede ser tan real como cualquier otra experiencia vivida. Todo comenzó cuando decidí hacer un viaje de aventura y alojarme en un antiguo hotel, conocido por sus historias de terror y su misterio. Llegué al lugar en un frío y oscuro día de invierno. El hotel se encontraba en medio de la nada, rodeado de bosques y sin ninguna otra edificación cerca. El camino hacia el hotel estaba plagado de señales ominosas, como si el universo mismo tratara de advertirme sobre el peligro que acechaba en aquel lugar. Sin embargo, mi espíritu aventurero y mi curiosidad superaban cualquier indicio de precaución. Las historias que había escuchado sobre el hotel eran escalofriantes, desapariciones misteriosas, fenómenos paranormales y un pasado turbio que alimentaba las leyendas urbanas que rodeaban el lugar. A pesar de ello, no podía resistir la tentación de sumergirme en aquel ambiente cargado de misterio y susurros del pasado. Al entrar al hotel, una sensación de angustia me invadió de inmediato. El lugar parecía haber sido abandonado por décadas, las ventanas estaban rotas, las paredes llenas de polvo y los corredores oscuros y tenebrosos. Sin embargo, decidí no dejarme intimidar por el aspecto sombrío del hotel y seguí adelante. Cada paso que daba resonaba en el vacío, como si el propio edificio absorbiera el sonido y lo devolviera en un eco siniestro. La luz del día apenas se filtraba a través de las ventanas sucias y rotas, proyectando sombras grotescas que se retorcían en las paredes descascaradas. El aire era denso, cargado de un olor a humedad y abandono que se pegaba a la piel como una manta húmeda. A pesar de la atmósfera opresiva que envolvía el lugar, me armé de valor y continué mi exploración, decidido a desentrañar los secretos que el hotel guardaba celosamente. Mi habitación estaba en el último piso. Subí las escaleras, cuyos crujidos se mezclaban con el silencio sepulcral del lugar. Al llegar a la puerta de mi habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De alguna manera, sabía que algo no estaba bien. Cada escalón que ascendía era como un eco de mi propia intranquilidad, un recordatorio constante de que estaba adentrándome en territorio desconocido y peligroso. Mis manos temblaban ligeramente al girar el pomo de la puerta, como si una fuerza invisible intentara detenerme en mi camino. Cuando finalmente crucé el umbral y entré en la habitación, una ráfaga de frío me golpeó en el rostro, como si el mismo aliento de la muerte me susurrara al oído. La habitación estaba sumida en la penumbra, apenas iluminada por la luz mortecina que se filtraba por las rendijas de las persianas semicerradas. Un presentimiento ominoso se apoderó de mí, advirtiéndome de que no estaba solo en aquella habitación desolada. Al abrir la puerta, me encontré con una habitación totalmente en ruinas. Los muebles estaban desgastados, la cama rota y las paredes llenas de manchas de humedad. Pero eso no fue lo peor. Lo que realmente me aterrorizó fue la aparición repentina de una figura sombría en el reflejo del espejo. El espejo frente a mí se convirtió en un portal hacia lo desconocido, reflejando no solo mi imagen distorsionada por el paso del tiempo, sino también la presencia oscura que se alzaba detrás de mí. Un grito se quedó atorado en mi garganta mientras observaba horrorizado cómo la figura se movía de forma independiente, como si tuviera una voluntad propia. Mis manos temblaban al intentar apartar la mirada del reflejo maldito, pero una fuerza magnética me mantenía atrapado, incapaz de escapar de la presencia maligna que acechaba en la habitación. Fue en ese preciso momento cuando supe que estaba frente a algo más que simples fenómenos paranormales, estaba frente a una fuerza oscura y poderosa que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Asustado, salí corriendo de la habitación y decidí explorar el resto del hotel. A medida que avanzaba por los pasillos, los ruidos extraños se hacían más fuertes. Puertas que se cerraban solas, brisas macabras y sombras que se movían a mi alrededor. Era como si el hotel cobrara vida propia y quisiera comunicarse conmigo. Mis pasos resonaban en los corredores vacíos, acompañados por el eco de mi propia respiración agitada. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Cada crujido en el suelo era un presagio de peligro inminente. Sin embargo, me negaba a sucumbir al pánico que amenazaba con apoderarse de mi mente. Continué avanzando, impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación,
dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el hotel pusiera en mi camino. Pero cuanto más me adentraba en sus entrañas, más evidente se volvía la presencia siniestra que acechaba en cada rincón oscuro y cada sombra alargada. Finalmente, llegué al sótano, una zona oscura y lúgubre que emanaba un aura de peligro. Allí, encontré una sala secreta, oculta tras una puerta camuflada. Al abrirla, descubrí una serie de fotografías antiguas que mostraban a personas que habían estado hospedadas en el hotel en el pasado. Pero algo era inquietante: todas las personas retratadas en las fotografías tenían expresiones llenas de terror. El sótano era como un laberinto de sombras y susurros, un reino prohibido donde el tiempo parecía detenido en un eterno crepúsculo. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra húmeda, como un eco de la desesperación que había consumido a aquellos que se atrevieron a aventurarse en sus profundidades. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la puerta secreta, apenas visible entre la penumbra que reinaba en aquel lugar maldito. Con manos temblorosas, empujé la puerta y me adentré en la sala oculta, sin saber qué horrores me esperaban al otro lado. Lo que encontré allí me heló la sangre en las venas y confirmó mis peores temores. Las fotografías que adornaban las paredes mostraban a personas cuyos rostros estaban contorsionados por el terror, como si hubieran sido testigos de horrores inenarrables. Era evidente que el hotel guardaba secretos oscuros que estaban destinados a permanecer ocultos para siempre, pero mi curiosidad insaciable me impulsaba a desentrañar la verdad, sin importar las consecuencias. En ese momento, comprendí que no estaba solo en el hotel. Había algo siniestro y maligno que habitaba en ese lugar. Decidí salir de allí de inmediato, pero al intentar abrir la puerta principal, me di cuenta de que estaba atrapado. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de la trampa mortal en la que había caído. El hotel, con su apariencia inofensiva y susurros seductores, había revelado su verdadera naturaleza. Era una prisión para las almas perdidas, un laberinto de pesadilla del cual no había escapatoria. Mis manos temblaban al intentar abrir la puerta principal, pero ésta permanecía obstinadamente cerrada, como si estuviera sellada por una fuerza invisible que se burlaba de mis esfuerzos por escapar. La desesperación amenazaba con consumirme, pero me negué a rendirme ante el destino que el hotel había trazado para mí. Con cada fibra de mi ser, luché contra la oscuridad que amenazaba con engullirme, buscando una salida que parecía cada vez más inalcanzable. El hotel parecía tener vida propia y no permitía que nadie se marchara. Sentí el miedo más profundo que jamás había experimentado. Pasaron horas interminables hasta que logré encontrar una salida secreta que me permitió escapar de aquel lugar aterrador. El tiempo se convirtió en mi enemigo más implacable, marcando cada segundo con una lentitud agonizante que me recordaba mi propia mortalidad. Cada intento por encontrar una salida era frustrado por las fuerzas invisibles que mantenían prisionero mi cuerpo y alma en aquel infierno terrenal. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse y el desespero se apoderaba de mi mente, mis dedos tropezaron con una rendija apenas perceptible en la pared, una fisura en la realidad que se abrió ante mí como un portal hacia la libertad. Sin detenerme a pensar en las consecuencias, me lancé hacia la salida, dispuesto a dejar atrás aquel lugar maldito y sus horrores insondables. El aire fresco de la noche acarició mi rostro mientras emergía de las entrañas del hotel, devolviéndome a la realidad con un alivio que casi me hizo llorar. Había escapado de las garras de la oscuridad, pero sabía que el precio que había pagado dejaría una marca imborrable en mi alma para siempre. Regresé a mi casa con una sensación de alivio, pero también con la seguridad de que había vivido algo sobrenatural y espeluznante. Desde aquella experiencia, siempre advierto a los demás sobre el peligro de aventurarse en lugares abandonados y desconocidos, ya que nunca sabemos qué terrores nos esperan allí. Cada noche, cuando cierro los ojos para dormir, las imágenes del hotel abandonado regresan a mí en sueños, recordándome que el mal acecha en los lugares más inesperados y que la curiosidad puede ser el primer paso hacia la perdición. Mi experiencia ha dejado una marca indeleble en mi alma, una cicatriz invisible que me recuerda que la realidad es mucho más terrorífica que cualquier historia de fantasmas o leyenda urbana. Por eso, cada vez que alguien me pregunta sobre mis viajes y aventuras, les advierto con vehemencia sobre los peligros de explorar lugares abandonados y desconocidos,
instándolos a aprender de mis errores y a no caer en la misma trampa mortal que yo enfrenté. El mundo está lleno de misterios y horrores indescriptibles, pero es nuestra responsabilidad protegernos a nosotros mismos y a quienes amamos de las fuerzas oscuras que acechan en la oscuridad. Que mi historia sirva como una advertencia para aquellos que se aventuren en lo desconocido, recordándoles que el precio de la curiosidad puede ser mucho más alto de lo que están dispuestos a pagar. Así concluye mi relato de terror en primera persona en un hotel. Espero que esta historia les haya erizado la piel tanto como a mí. Recuerden, el mundo está lleno de misterios y el miedo puede acechar en los lugares más inesperados. Gracias por escucharme. Al compartir mi experiencia con ustedes, espero haber arrojado luz sobre los peligros que acechan en las sombras y haberles advertido sobre los terrores que aguardan en lo desconocido. Que mi historia sirva como una lección de humildad y prudencia, recordándoles que el mundo está lleno de peligros inimaginables y que solo aquellos que respetan las fuerzas sobrenaturales pueden esperar sobrevivir a los horrores que acechan en la oscuridad. En este mundo de misterios y sombras, es mejor errar en el lado de la precaución que caer presa de la curiosidad y la imprudencia. Que mi experiencia sirva como una advertencia para aquellos que se aventuren en lo desconocido, recordándoles que el precio de la ignorancia puede ser mucho más alto de lo que están dispuestos a pagar. Con estas palabras, concluyo mi relato de terror en primera persona, esperando que mi historia resuene en sus corazones y les impulse a mantenerse alejados de los lugares malditos y las fuerzas oscuras que habitan en la oscuridad. Que la luz guíe su camino y les proteja de los horrores que acechan en la noche, y que nunca olviden que el miedo puede acechar en los lugares más inesperados. El aire gélido de la noche lluviosa calaba hasta los huesos mientras mis pasos resonaban en el suelo mojado. La fachada del hotel se alzaba imponente ante mí, iluminada débilmente por faroles que titilaban con timidez. La advertencia de los lugareños aún resonaba en mi mente, advirtiéndome sobre los peligros que acechaban tras esas viejas paredes. Sin embargo, la curiosidad era un peso más pesado que cualquier advertencia, y decidí adentrarme en el misterio que envolvía al lugar. Empujé la pesada puerta de madera y el chirrido que produjo pareció anunciar mi llegada a un mundo distinto. El vestíbulo del hotel estaba envuelto en una penumbra ominosa, apenas iluminado por la luz tenue de las lámparas que colgaban del techo. El aire estaba impregnado de un olor rancio y húmedo, y una sensación de opresión se apoderó de mí. La recepcionista, una mujer de edad avanzada con una mirada cansada, me dio la bienvenida con una sonrisa forzada. Tras hacer el registro, me entregó la llave de mi habitación y me advirtió en un susurro tembloroso sobre la historia oscura del hotel. Pero yo, embriagado por la emoción de la aventura, apenas presté atención a sus palabras de advertencia. Subí las escaleras hacia mi habitación, sintiendo como la atmósfera se volvía más densa con cada escalón que ascendía. Finalmente, llegué al pasillo donde se encontraba mi habitación, y una sensación de malestar se apoderó de mí al observar las puertas que se alineaban a ambos lados. Elegí la habitación más cercana al final del pasillo, y con un escalofrío recorriéndome la espalda, introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. El interior de la habitación estaba sumido en una penumbra aún más profunda que el vestíbulo. La única fuente de luz provenía de la lámpara de pie al lado de la cama, cuya luz parpadeante creaba sombras grotescas en las paredes. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras cerraba la puerta tras de mí, como si estuviera encerrando algo maligno en el interior de la habitación. Me moví con cautela por la habitación, dejando mi maleta en el suelo junto a la cama. El mobiliario era anticuado y cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar hace décadas. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras me sentaba en el borde de la cama, observando a mi alrededor con nerviosismo. La noche avanzaba lentamente y los sonidos del exterior se desvanecían, dejando en su lugar un silencio inquietante. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando escuché por primera vez los susurros que parecían emanar de las paredes. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que los susurros eran reales, y provenían de algún lugar dentro de la habitación. Me levanté de la cama con el corazón latiendo con fuerza en el pecho,
y comencé a buscar la fuente de los susurros. Mis pasos resonaban en el suelo de madera mientras me movía por la habitación, pero no importaba a dónde mirara, no podía encontrar el origen de los susurros. Una sensación de paranoia se apoderó de mí mientras la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, como si estuviera atrapado en un sueño terrible del cual no podía despertar. Decidido a encontrar respuestas, me acerqué al espejo que colgaba en la pared frente a la cama. La superficie del espejo estaba empañada por el paso del tiempo, pero aún así pude ver mi reflejo mirándome con ojos llenos de temor. Y entonces, en un instante, el reflejo cambió, y vi una figura oscura y borrosa de pie detrás de mí. Un grito de terror se escapó de mis labios mientras me volvía hacia la habitación, pero no había nada allí excepto las sombras danzantes que se retorcían en las paredes. Mi corazón martillaba con fuerza en mi pecho mientras retrocedía hacia la puerta, sintiendo como el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la habitación y me adentré en los oscuros pasillos del hotel. Los susurros se intensificaron a mi alrededor, llenando mi cabeza con voces incomprensibles que parecían arrancadas de algún infierno olvidado. La sensación de peligro era palpable mientras corría ciegamente por los pasillos, sintiendo como las sombras me envolvían con sus garras heladas. Finalmente, me topé con un antiguo empleado del hotel, un hombre de edad avanzada cuya mirada estaba llena de terror. Me agarró del brazo con fuerza y me arrastró hacia un rincón oscuro del vestíbulo, donde me contó la historia macabra que envolvía al hotel. Hace décadas, el hotel había sido el escenario de una serie de eventos espeluznantes. Se decía que un malvado espíritu había tomado posesión del lugar, atrapando a todos aquellos que osaban pasar la noche entre sus muros. Los lugareños evitaban el hotel a toda costa, temerosos de caer bajo el hechizo del espíritu maligno que lo habitaba. Horrorizado por lo que acababa de escuchar, me di cuenta de que había estado jugando con fuego al adentrarme en ese lugar maldito. La presencia oscura que me había perseguido por los pasillos era real, y ahora comprendía el peligro que representaba. Decidido a escapar de aquel infierno en vida, me despedí del antiguo empleado y corrí hacia la salida del hotel. Las sombras parecían retorcerse a mi alrededor mientras corría por los pasillos, como si el mismo infierno se hubiera desatado para atraparme. Al final, llegué a la puerta principal y la empujé con todas mis fuerzas, sintiendo como el aire fresco de la noche me golpeaba en la cara. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero para mí era un alivio sentir la lluvia en lugar de las sombras que habían acechado dentro del hotel. Miré hacia atrás una última vez, viendo las sombras retorcerse en el umbral del hotel como si estuvieran tratando de seguirme. Pero yo ya estaba fuera, y no tenía intención de volver a poner un pie en ese lugar maldito. Mientras me alejaba del hotel en la oscuridad de la noche, supe que nunca olvidaría la experiencia aterradora que acababa de vivir. Y aunque había escapado ileso, sabía que el recuerdo de aquella noche lluviosa y macabra me perseguiría para siempre. Hace unos años, en un momento de búsqueda de aventura y descanso, tomé la decisión de embarcarme en un viaje en busca de un refugio tranquilo donde poder desconectar del ajetreo diario y recargar energías. Fue en ese momento cuando me topé con el antiguo y misterioso hotel, la Mansión del Terror. El nombre en sí mismo era intrigante y sugerente, evocando imágenes de misterio y emoción. No pude resistir la tentación de explorar lo que este lugar tenía para ofrecer. Después de todo, ¿qué podría ser más emocionante que hospedarse en un hotel que lleva el nombre de la Mansión del Terror? Al llegar al lugar, me encontré con una construcción imponente, rodeada por un paisaje de ensueño que parecía sacado de una película de época. La arquitectura del edificio era impresionante, con sus altas torres y sus detalles ornamentales que denotaban una rica historia. Aunque había algo en la atmósfera que no podía ignorar, una especie de aura misteriosa que parecía envolverlo todo. Al ingresar al hotel, fui recibido por un ambiente cálido y acogedor, en marcado contraste con el nombre tenebroso del lugar. El vestíbulo estaba elegantemente decorado con muebles antiguos y obras de arte exquisitas, que evocaban un sentido de nostalgia y encanto. Sin embargo, no pude evitar notar ciertos detalles inquietantes,
como las sombras que parecían moverse en las esquinas o los susurros que apenas se percibían en el aire. Desde el momento en que puse un pie en aquel lugar, una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí. El ambiente parecía cargado de una energía inquietante, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde el momento en que crucé el umbral del hotel. A pesar de ello, decidí ignorar esos presentimientos, atribuyéndolos a simples nervios por estar en un lugar desconocido, y me dirigí hacia la recepción para registrarme. La recepcionista, una mujer de mirada enigmática y sonrisa apenas perceptible, me saludó con cortesía mientras realizaba el proceso de registro. Con un gesto elegante, me entregó la llave de una habitación ubicada en el último piso, en el ala más alejada del edificio. Mientras tomaba la llave entre mis dedos, no pude evitar notar un destello de advertencia en los ojos de la recepcionista, como si hubiera algo que quería decirme pero que no se atrevía a expresar. Subí en el elevador, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda mientras las puertas se cerraban lentamente. El interior del elevador estaba sumido en una penumbra inquietante, con solo una tenue luz que parpadeaba intermitentemente sobre mi cabeza. Mientras ascendía hacia mi destino, noté cómo el ambiente se volvía aún más oscuro y lúgubre, como si estuviera adentrándome en las profundidades de un mundo desconocido y siniestro. Al llegar al último piso, las puertas del elevador se abrieron con un chirrido ominoso, revelando un pasillo desolado y envuelto en sombras. El suelo estaba cubierto de una alfombra gastada y manchada, y las paredes parecían estar empapadas de una humedad penetrante. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras avanzaba por el pasillo, con la sensación de que algo acechaba en las sombras, observándome con ojos invisibles. Finalmente, llegué a la puerta de mi habitación y deslicé la llave en la cerradura con manos temblorosas. Al entrar en la habitación, me encontré con un espacio sombrío y opresivo, iluminado apenas por la luz mortecina que se filtraba por las cortinas entreabiertas. La atmósfera dentro de la habitación era pesada, como si estuviera cargada con la presencia de algo indescriptible y maligno. Decidido a no dejarme intimidar por el ambiente ominoso del lugar, procedí a explorar mi alojamiento. Sin embargo, cada rincón de la habitación parecía estar impregnado de una sensación de malestar y desasosiego. Los muebles antiguos crujían ominosamente bajo mi peso, y las sombras danzaban en las paredes como espectros errantes en busca de reposo. A medida que la noche avanzaba y la oscuridad se cernía sobre el hotel, la sensación de malestar que me había acompañado desde mi llegada se intensificó. Extraños sonidos resonaban en las paredes, como susurros inquietantes que se deslizaban en el aire, y la sensación de ser observado se hizo cada vez más aguda. A pesar de mis intentos por racionalizar lo que estaba ocurriendo, no pude evitar sentirme cada vez más atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Así transcurrió la primera noche en el hotel, envuelto en un manto de oscuridad y misterio que parecía envolverlo todo. Aunque intenté conciliar el sueño, mis pensamientos estaban dominados por la inquietante sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Y mientras el reloj marcaba las horas en el silencio de la noche, me di cuenta de que mi estancia en aquel lugar iba a ser mucho más que unas simples vacaciones, iba a ser una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente decidí salir de mi habitación, sintiendo la necesidad imperiosa de explorar cada rincón de aquel hotel misterioso. Cada paso que daba resonaba en el silencio del pasillo, como si despertara ecos de un pasado olvidado que se aferraban a las sombras. Las paredes estaban cubiertas de pinturas desgastadas, imágenes borrosas que parecían susurrar secretos olvidados al oído del espectador. Las cortinas se movían suavemente, como si fueran acariciadas por una mano invisible que se deslizaba entre los pliegues de la realidad. A medida que me adentraba más en el corazón del hotel, la opresión en el aire se hacía cada vez más palpable, como si estuviera siendo observado por una presencia invisible que acechaba en las sombras. Mis sentidos estaban alerta, captando cada pequeño detalle que pudiera revelar los oscuros secretos que se escondían en aquel lugar encantado. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento, resonaba en mis oídos como un eco de la eternidad, recordándome que no estaba solo en aquel laberinto de pesadilla. En el segundo piso, encontré una puerta entreabierta, lleno de curiosidad e intriga, decidí adentrarme en su interior. Lo que vi me dejó sin aliento.
El cuarto estaba lleno de muñecas antiguas, con ojos en blanco y cuerpos desgastados por el paso del tiempo. Parecían observarme con una mirada vacía y penetrante, como si estuvieran ansiosas por revelar los secretos que guardaban en su interior. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me alejaba de aquel macabro espectáculo, sintiendo que algo más que simples juguetes antiguos habitaba aquel lugar sombrío. Continué mi exploración, descendiendo hacia el sótano del hotel. Las luces parpadeaban intermitentemente, arrojando sombras grotescas en las paredes que se retorcían y danzaban a mi alrededor. El aire estaba cargado de una energía negativa, como si el propio espacio estuviera impregnado con las emociones oscuras y los pensamientos sombríos de aquellos que habían habitado el lugar en el pasado. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra, creando un eco siniestro que se perdía en la oscuridad del sótano. Fue entonces cuando lo vi, una vieja caja de música, cubierta de polvo y olvido, que descansaba en una esquina del sótano. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a ella y la abrí, esperando encontrar en su interior algún recuerdo perdido del pasado. Pero en lugar de eso, la caja comenzó a tocar una melodía siniestra por sí misma, como si estuviera poseída por una fuerza maligna que se deleitaba en atormentar a aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Mis manos temblaban al tratar de cerrar la caja, pero fue inútil. La música continuó sonando, volviéndose más y más estridente con cada nota que emitía. El sonido penetrante perforaba mis oídos, envolviéndome en una pesadilla auditiva de la cual no podía escapar. Desesperado por encontrar una salida de aquel lugar maldito, corrí hacia las escaleras que llevaban de regreso al primer piso, pero las puertas estaban bloqueadas, selladas como si quisieran mantenerme prisionero en aquel infierno en vida. Retumbos y risas macabras llenaban el aire a mi alrededor, como si el propio hotel estuviera burlándose de mi desesperación. Cada paso que daba parecía llevarme más y más profundo en la oscuridad, como si estuviera siendo arrastrado hacia el abismo por una fuerza invisible que se deleitaba en mi sufrimiento. Y mientras buscaba desesperadamente una salida, una certeza se apoderaba de mi mente: estaba atrapado en una pesadilla de la cual no había escapatoria, condenado a vagar por los pasillos del hotel para siempre, perdido en un laberinto de horror y locura. Solo recuerdo despertar en mi habitación, con el sol brillando a través de la ventana. Parecía que todo había sido solo un mal sueño. Agradecí en silencio por estar a salvo, pero al salir del hotel, noté que mis ropas estaban llenas de polvo como si realmente hubiese estado en ese lugar terrorífico. Desde entonces, nunca he podido olvidar esa experiencia aterradora y me pregunto si alguna vez el antiguo hotel, la mansión del terror, fue realmente abandonado. Tal vez, aún haya algo oscuro y siniestro acechando en sus sombras. Hace algunos años, decidí pasar unas vacaciones en un hotel de montaña. La idea de escapar del bullicio de la ciudad y sumergirme en la tranquilidad de la naturaleza me sedujo instantáneamente. Después de un largo viaje en automóvil, finalmente llegué a mi destino. El hotel se alzaba majestuoso, rodeado de imponentes picos montañosos y exuberantes bosques. Una brisa fresca acariciaba mi rostro mientras admiraba la vista impresionante que se extendía ante mí. Todo parecía perfecto para relajarme y disfrutar de unos días de paz. Mi estadía en el hotel comenzó sin problemas. El personal, con su cálida bienvenida, me hizo sentir como en casa desde el momento en que puse un pie en el vestíbulo. Mi habitación, una acogedora guarida con vista a los verdes valles, era justo lo que necesitaba para desconectar del mundo exterior. La suave luz del atardecer se filtraba por las ventanas, invitándome a dejarme llevar por el confort y la serenidad del lugar. Sin embargo, conforme avanzaban los días, empecé a notar cosas extrañas que perturbaban la aparente armonía del lugar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, un ruido sordo rompió el silencio del pasillo. Al principio, pensé que era simplemente el eco de algún huésped regresando a su habitación, pero el sonido se tornó más persistente y perturbador. Como si alguien estuviera arrastrando un objeto pesado con una determinación ominosa. Intrigado y con un leve hormigueo de temor recorriendo mi espalda, decidí salir de mi habitación para investigar el origen de aquel ruido inquietante.
Mis pasos resonaban en el pasillo vacío mientras me adentraba en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y borrosa se movía con lentitud, arrastrando consigo algo que parecía ser una maleta. El miedo me inundó, pero una curiosidad irresistible me instaba a seguir adelante. Con sigilo, seguía la misteriosa figura escaleras abajo, adentrándome en el sótano del hotel. El aire se volvía más denso a cada paso, como si estuviera impregnado de una presencia invisible pero palpable. La figura desapareció en una sala apartada, envuelta en sombras y misterio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba con cautela, con la sensación de que algo siniestro acechaba en la oscuridad. Empujé la puerta entreabierta y entré en la habitación abandonada. El polvo danzaba en el aire, iluminado por los débiles rayos de luz que se filtraban por las rendijas de las ventanas. Mi mirada recorrió el lugar, buscando alguna pista que pudiera arrojar luz sobre aquel enigma. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro siniestro que parecía emanar de las sombras más profundas de la habitación. La voz era gutural, inhumana, y sus palabras resonaban en mi mente como un eco macabro. Me susurraba cosas incomprensibles, palabras que parecían surgir de algún rincón olvidado de la realidad. Un frío gélido se apoderó de mi ser, paralizándome ante la presencia de lo desconocido. ¿Qué fuerza maligna habitaba en aquel lugar olvidado por el tiempo? El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo de aquel sótano maldito, con el eco de aquel susurro macabro persiguiéndome en la oscuridad. Regresé a mi habitación, donde pasé el resto de la noche temblando, incapaz de sacudirme el terror que se había apoderado de mi mente. ¿Qué había descubierto en las profundidades de aquel hotel de montaña? Al amanecer, tomé la decisión de abandonar aquel lugar maldito. No podía soportar la idea de permanecer un minuto más en un sitio donde acechaban fuerzas oscuras y malignas más allá de mi comprensión. Empaqué apresuradamente mis pertenencias, con la certeza de que no volvería a pisar aquel lugar en mucho tiempo, si es que alguna vez lo hacía. Mientras me alejaba del hotel, con el sol ascendiendo sobre el horizonte y disipando las sombras de la noche, me preguntaba qué horrores aguardaban en las profundidades de aquel lugar aparentemente idílico. ¿Acaso había sido testigo de algún fenómeno sobrenatural, o había sido víctima de una ilusión creada por mi propia mente atormentada? Hasta el día de hoy, sigo sin encontrar respuestas a las preguntas que me atormentan. La experiencia que viví en aquel hotel de montaña quedará grabada en mi memoria para siempre, como una sombra oscura que se cierne sobre mis recuerdos más preciados. Así que, si alguna vez deciden aventurarse en un lugar desconocido, recuerden siempre investigar bien antes de adentrarse en la oscuridad, pues nunca se sabe qué horrores pueden aguardar en lo profundo de la noche. Hace unos años, decidí pasar mis vacaciones en un hermoso hotel ubicado en un pintoresco pueblo. La imagen del lugar era idílica, con sus calles empedradas y sus casas de estilo colonial. Al llegar, la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de sombras y luces que pintaba el entorno con una belleza casi irreal. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad del lugar, sentí un ambiente extraño y oscuro que flotaba en el aire. La fachada del hotel era imponente, con sus paredes de piedra y sus ventanas adornadas con enredaderas de color verde intenso. A medida que me acercaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si algo invisible estuviera observándome desde las sombras. Sin embargo, decidí no prestarle demasiada atención y me dirigí hacia la recepción para hacer el check-in. El interior del hotel era igual de encantador que su exterior. El vestíbulo estaba decorado con muebles antiguos y tapices elaborados, creando una atmósfera acogedora y elegante. El recepcionista me recibió con una sonrisa amable y me entregó la llave de mi habitación, deseándome una estancia placentera. Agradecido, subí las escaleras hacia mi habitación, con la esperanza de disfrutar de unos días de descanso y relajación. Sin embargo, a medida que me adentraba en el laberinto de pasillos del hotel, la sensación de inquietud se intensificaba. El silencio que reinaba en el lugar era abrumador, roto solo por el suave crujir de mis pasos sobre el suelo de madera. Por un momento,
Me detuve a observar las pinturas que adornaban las paredes, pero sus ojos parecían seguirme a donde quiera que fuera, como si estuvieran vigilando cada uno de mis movimientos. Al fin, llegué a mi habitación y abrí la puerta con una mezcla de anticipación y nerviosismo. El interior era acogedor, con muebles de madera oscura y una cama cubierta por una colcha bordada a mano. Sin embargo, a pesar del confort evidente, no pude evitar sentir una sensación de malestar en el fondo de mi mente. Sacudí la cabeza para despejar mis pensamientos y me dispuse a instalarme, tratando de no prestarle demasiada atención a la extraña atmósfera del lugar. La primera noche en el hotel se convirtió en una experiencia que jamás olvidaría. Mientras yacía en mi cama, sumido en el silencio de la habitación, comencé a escuchar unos ruidos extraños provenientes del pasillo. Al principio, eran apenas un susurro lejano, apenas perceptible, pero a medida que pasaba el tiempo, se intensificaban hasta llenar el aire con una cacofonía de sonidos perturbadores. Los pasos eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies con una determinación macabra. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, que los ruidos no eran más que el producto de mi mente cansada y sobreexcitada por el cambio de entorno. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más difícil me resultaba ignorarlos. Cada golpe en las puertas de las habitaciones vecinas resonaba en mi cabeza como un eco siniestro, seguido de susurros y risas que me helaban la sangre en las venas. Me levanté de la cama con el corazón palpitando en mi pecho y me asomé por la mirilla de la puerta, pero no vi nada más que la oscuridad del pasillo. Una sensación de paranoia se apoderó de mí mientras me preguntaba quién o qué podía estar detrás de aquellos ruidos inquietantes. Desesperado por encontrar una explicación, decidí llamar a la recepción en busca de ayuda. Sin embargo, mis intentos fueron en vano, ya que extrañamente nadie contestaba al otro lado de la línea. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras los ruidos se hacían más fuertes y perturbadores, como si algo oscuro y maligno se estuviera acercando cada vez más. Con el corazón en un puño, salí de mi habitación en busca de respuestas, sin saber qué me deparaba el destino en aquella noche llena de misterios y peligros ocultos. Con paso vacilante, me aventuré fuera de mi habitación hacia el pasillo iluminado por la tenue luz de las lámparas. Cada paso resonaba en el silencio ominoso, y mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba sucediendo en este lugar aparentemente tranquilo? ¿Era todo producto de mi imaginación, o había algo más oscuro y siniestro acechando en los rincones del hotel? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido repentino que parecía provenir de la recepción. Un sonido sordo, seguido de un crujido metálico, resonó a través de los pasillos desiertos. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me dirigí hacia el origen del sonido, mi curiosidad y temor entrelazados en una danza incierta. Al llegar a la recepción, me encontré con una escena que heló mi sangre en las venas. El lugar estaba completamente destrozado, como si un vendaval hubiera arrasado con todo a su paso. Los muebles estaban volcados, los cuadros rotos y el suelo cubierto de escombros. Pero lo más perturbador de todo era la ausencia total de vida. No había nadie allí, solo un silencio inquietante que se cernía sobre el lugar como un manto oscuro. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba el caos que se extendía ante mí. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Quién o qué era responsable de esta devastación? Mis pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una pareja, quienes parecían igualmente desconcertados por lo que veían. Juntos, nos dispusimos a explorar el resto del hotel en busca de respuestas. Cada paso que dábamos nos llevaba más profundo en el laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Las luces parpadeaban ominosamente sobre nuestras cabezas, arrojando sombras danzantes en las paredes. A medida que avanzábamos por los pasillos del hotel, la sensación de que algo no estaba bien se hacía cada vez más intensa. Puertas que se abrían y cerraban solas, sombras que se movían en las paredes y una atmósfera opresiva que parecía envolvernos como una manta invisible. Nos sentíamos como intrusos en un lugar que no nos pertenecía, como si los muros mismos del hotel estuvieran tratando de expulsarnos. En una de las principales galerías del hotel,
nos encontramos con una figura alta y oscura parada al final del pasillo. Por un momento, nos quedamos petrificados, sin saber qué hacer. Tratamos de llamar su atención, pero no obtuvimos respuesta. Con el corazón en la garganta, nos acercamos lentamente, temiendo lo que podríamos descubrir. Para nuestra sorpresa, la figura resultó ser solo una estatua antigua, cubierta de polvo y olvidada en un rincón oscuro del hotel. Sin embargo, al examinarla más de cerca, nos dimos cuenta de que tenía un extraño parecido con uno de los antiguos dueños del lugar. ¿Podría ser que esta estatua fuera la clave para entender los misterios que acechaban en el hotel? Antes de que pudiéramos encontrar una respuesta, ocurrieron cosas aún más extrañas a nuestro alrededor. Puertas que se abrían y cerraban solas, sombras que se movían rápidamente por los pasillos y una sensación de ser observados por ojos invisibles. Estábamos siendo acechados por algo que no podíamos ver ni comprender, y la paranoia se apoderaba de nosotros con cada momento que pasaba. Finalmente, llegó el momento de tomar una decisión. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos más tiempo en aquel lugar maldito, donde los misterios y los peligros acechaban en cada sombra. Con el corazón en la garganta, nos dirigimos hacia la salida, corriendo por los largos pasillos del hotel sin mirar atrás. Cuando finalmente cruzamos la puerta principal, sentimos un alivio instantáneo al abandonar aquel ambiente oscuro y opresivo. El aire fresco de la noche nos envolvía como un abrazo cálido, y el sonido de los grillos cantando en la distancia nos recordaba que estábamos fuera del alcance de aquello que nos acechaba en el hotel. Nunca supe qué fue lo que realmente sucedió en aquel lugar, pero la experiencia quedó grabada en mi memoria como un relato de terror en primera persona. Desde entonces, siempre tengo cuidado al elegir mi lugar de alojamiento, consciente de que el mal puede acechar incluso en los lugares más hermosos y apacibles. Pero a pesar de todo, no puedo evitar preguntarme qué fuerzas oscuras y misteriosas habitan en las profundidades de aquel hotel abandonado, esperando a que algún incauto viajero caiga en su trampa una vez más.